yo soy Andrea Duarte de La Esencia Abuela y hoy vamos a realizar huevos de Pascua relleno. Les voy a mostrar el paso a paso y empezando por el chocolate que hay que derretir. Este es un chocolate cobertura, se derrite en microondas cada 30 segundos. Y vamos a utilizar en un molde de acetato. El molde viene ya con 3 partes y te indica el nivel donde hay que cargar el chocolate. Una vez cargado, hacemos unos golpecitos para que salgan las burbujas y colocamos arriba la otra parte. Damos la vuelta y presionamos bien para que no queden burbujas o espacios sin rellenar. Esto así debe ir a la heladera por 5 a 10 minutos aproximadamente. Mientras esperamos que el huevo se solidifique, les cuento cómo nace la esencia de abuela. La esencia de abuela nace luego de que mi abuela, vale la redundancia, falleció y ella era la que trabajaba en cocina. Ella tuvo un taller de cocina, trabajó mucho tiempo y yo le veía desde niña. Bueno, una vez listo el huevo, ya pasó a la heladera, ya solidificó y acá se nota cómo está ya más opaco, ya está separado del molde. Entonces damos la vuelta, retiramos la capa principal, el de silicona, y ahí despegamos. Le damos leves toquecitos hasta que vaya saliendo. Yo como que voy empujando con mi dedo hasta retirar. Para los rellenos yo traje rocklets, galletitas Oreo, brownie, tengo dulce de leche, crema de Nash y una crema tipo Nutella, ¿verdad? Vamos a hacer con crema de Nutella y Oreos, así bien luego para niños. Nosotros ya empezamos a quitar lo que serían las opciones para Pascua, ¿verdad? Ahora vamos a tener huevos como para degustar, que son versiones más chiquititas con los rellenos que vamos a tener. Los pedidos se pueden realizar a mi celular, que sería el 0985-139-534, o a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @esenciaabuela y en Facebook estamos La Esencia Abuela. Sí. Bueno, entonces ya puse una capa de la crema de tipo Nutella, le vamos a agregar Oreos trituradas. Esto es para darle textura entre medio a los huevos y que no sea tan empalagoso. Y arriba le vamos a agregar una ganache de chocolate, que sería partes iguales de crema de leche y chocolate cobertura. Esto se derrite también en el microondas de a 30 segundos, también es lo que yo recomiendo para que el chocolate no se queme, porque ahí ya no se va a poder utilizar. Vamos dando la forma. Para los rellenos lo que no recomiendo sería utilizar chantilly. El chantilly requiere una cadena de frío que no se debe cortar. Mi objetivo ahora con la esencia de abuela es poder tomar un curso más largo de pastelería profesional y luego iniciar un aula taller para dar clases, así como tenía mi abuela, ¿verdad? De hecho, que voy a tener un espacio especial con cosas que tenía mi abuela en su aula taller, como forma de conmemorarle también a ella, ¿verdad? Así que ese es mi plan para 2 años, porque 2 años dura la carrera de pastelería, así que después recién podría empezar a ver el aula taller. Mientras tanto, es seguir avanzando. Yo soy abogada y escribana, así que antes estaba en la parte pública y estaba
estudiando Derecho, terminé Derecho y continué con Escribanía. Pero ahora estoy ejerciendo contabilidad, así que tipo, me fui al otro lado de la carrera. La verdad que me parece una buenísima opción, ya que gracias a esto podemos mostrar más de lo que hacemos, que algunas veces a través de las redes como que no llevamos tanto, ¿verdad? O necesitamos de otras opciones para poder difundir más de nuestros trabajos. Así que luego Pascua Relleno, espero que les haya gustado, que practiquen en sus casas y que etiqueten, ¿verdad? Tanto al Coa como a la esencia abuela. Y que hagan sus pedidos para estas Pascuas al número 0985-139-534. Muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.